Durante mucho tiempo, cuando la noche cae y el mundo se vuelve más lento, he oído el mismo cuento repetirse como un rezo cómodo. La Edad Media como un tapiz de seda, con caballeros de palabra limpia, doncellas sin sombra y amores tan puros que podrían sostenerse sobre el filo de una aguja. Pero esta noche no vengo a cantarte un himno amable, vengo a apartar la cortina, vengo a mirar contigo lo que muchos prefirieron no mirar, porque la Europa medieval no fue un escenario de romance perpetuo, sino una casa grande y fría donde cada vínculo tenía un precio, y donde el cuerpo, ese huésped inevitable, no pertenecía del todo a quien lo habitaba. Yo soy susurros del pasado, y si te quedas conmigo, bajaremos por un pasillo largo, encendido por lámparas pequeñas. En cada puerta habrá una regla, una culpa, un contrato, un secreto, y al fondo, o como un latido que no se calla, la verdad humana, el deseo, el miedo, la necesidad y la doble mirada con la que se juzgaba todo. Empecemos por el lente que lo teñía todo, la fe. En aquella época, el cuerpo no era solo carne y hueso, era un campo de batalla, un territorio disputado entre la salvación y la caída. La Iglesia lo decía con palabras solemnes. El cuerpo era templo, imagen y semejanza, morada del aliento sagrado. Por eso se veneraban reliquias, por eso se guardaban huesos, por eso se besaba el polvo donde había sangrado un mártir. Pero esa misma voz, en la plaza y en el confesionario, repetía un reverso más oscuro. La carne era puerta, puerta por donde entraba el pecado con pies suaves, puerta por donde el alma podía salir herida. El origen de esa sospecha estaba en una herida más antigua que cualquier reino, la caída primera, de la culpa heredada, la inclinación torcida, y de esa idea nació una obsesión que se coló en todas las habitaciones, la castidad como ideal, no solo para quien vestía hábito, también para quien llevaba anillo. Ahí estaba la tensión. El matrimonio era necesario para poblar el mundo, pero el placer era un riesgo. La vida misma era necesaria, pero su impulso natural parecía manchado. Existir era sospechoso, y en esa sospecha la mujer recibió el golpe más persistente. Se la partió en dos figuras, como si ninguna mujer real pudiera escapar de esa división: Eva y María. Eva era la historia que se contaba con el dedo acusador, la mujer ligada a la tentación, a la curiosidad prohibida, al fruto que no debía tomarse. En sermones y textos se la usaba como prueba de fragilidad moral. Se decía una y otra vez que por su culpa entraron el dolor y la muerte, y esa sombra cayó sobre todas sus hijas. María, en cambio, era el ideal que no se alcanza: pureza elevada, obediencia perfecta, madre sin mancha, una cumbre imposible, venerada, sí, pero tan alta que ninguna mujer podía vivir allí. Así la mujer quedaba atrapada, demasiado humana para ser María, demasiado vigilada por miedo a ser Eva. Y el hombre, aunque también cargaba su combate interior, recibía un consuelo peligroso. Si caía, a menudo se decía que fue por la seducción ajena, como si el espejo de su debilidad se colocara siempre frente a él con rostro femenino. Con ese suelo preparado, la Iglesia no se conformó con aconsejar. Tomó la llave de la puerta íntima, decidió qué era aceptable, cuándo, cómo, con qué propósito, porque si el cuerpo podía condenar, debía ser regulado. La respuesta que se impuso fue tajante. El acto carnal solo era lícito dentro del matrimonio, y su razón legítima era una sola: la procreación. Todo lo demás se teñía de lujuria, incluso entre esposos. No era solo severidad por severidad,
era una arquitectura entera levantada para encauzar lo humano hacia un bien superior, o al menos hacia un bien necesario, traer almas al rebaño, prolongar la especie, sostener el orden. El placer, por sí mismo, se miraba con recelo, como subproducto peligroso, como grieta por donde la voluntad se ablanda. Dos nombres, entre muchos, levantaron pilares para esa visión. Uno vino antes, con sombra larga, Agustín, el que supo de deseo y luego aprendió a temerlo. El otro llegó después, con sistema y lógica, Tomás, el que ordenó el mundo en escalones. Agustín defendía el matrimonio, sí, pero como remedio, sea como medicina amarga para una inclinación que no se podía arrancar. Decía que la unión se sostenía por bienes claros, la prole, la fidelidad, la indisolubilidad, y aún así, detrás de sus líneas, se oía el susurro insistente. Lo ideal era la abstinencia. Tomás, con la calma del razonamiento, añadió otra capa, la ley natural. Si la cópula tiene como fin la generación, todo lo que frustre ese fin tuerce el orden. Y si tuerce el orden, hiere la razón y ofende lo divino. Ese pensamiento bajó de los libros a la vida diaria de un modo inquietante, porque no quedó en grandes tratados. Se volvió pregunta directa, se volvió control, se volvió calendario. Ah, el calendario. En la imaginación moderna, la intimidad se mueve por impulso y privacidad, pero en la casa medieval incluso el tiempo tenía dueño. Oye, había épocas enteras en que el lecho debía callar, días marcados por la penitencia, por la espera, por la solemnidad, y no eran pocos. Había semanas donde el alma, según se decía, debía estar más despierta que la piel. Cuaresma, un tramo largo de renuncia. Adviento, espera contenida. Días santos, vísperas, fiestas, preparaciones, y además la costumbre de guardar ciertas noches de la semana con continencia. Sumado todo, no era extraño que la mitad del año quedara manchada por prohibición o sospecha, y como si la regla del cielo no bastara, también entró en la regla el cuerpo de la mujer, el ciclo considerado impuro, el embarazo observado con cautela, la lactancia rodeada de creencias temerosas, como si el cuerpo femenino fuera, a la vez, razón del mandato de procrear y motivo permanente de restricción. Pero lo más decisivo no fue solo la norma, sino el instrumento que la hacía respirar dentro de cada casa. El confesionario. Allí la moral se volvió interrogatorio. No eran textos para eruditos, eran manuales para guiar al sacerdote como quien guía a un juez. Preguntas precisas, directas, sin rodeo, capaces de nombrar aquello que la gente no se atrevía a nombrar. Y lo más inquietante de ese mecanismo no era solo castigar el pecado, sino enseñarlo, porque al preguntar se dibujaba el mapa, al enumerar se creaba la posibilidad, al definir se instalaba la culpa. Así, el control dejó de estar solo en la plaza, entró al cuarto, se sentó al borde del lecho, se escondió en la conciencia, y mientras la iglesia levantaba muros morales, la sociedad levantaba contratos, porque en la Edad Media el matrimonio rara vez nació del amor. El amor, cuando aparecía, era un accidente afortunado. La causa real era otra: la tierra, el linaje, la supervivencia, el trabajo. Arriba, en la cumbre de los poderosos, el matrimonio era estrategia: unir propiedades, sellar alianzas, asegurar herederos. La mujer noble, muchas veces, era puente de riqueza, vehículo de acuerdos, garantía de continuidad. Y aunque la ley decía que debía haber consentimiento, el peso del clan podía convertir esas palabras en una fórmula vacía. Abajo, entre campesinos y artesanos, la unión era más práctica: juntar manos, asegurar techo, sostener la cosecha, organizar el hambre para que no ganara.
Allí la elección podía sentirse más libre, sí, pero siempre dentro del marco de la necesidad, y sobre todo eso, como una cuerda que apretaba sin hacer ruido, estaba el dinero, la dote, las arras, el intercambio de bienes. Todo un lenguaje frío para un vínculo que, en teoría, debía ser sagrado. Si te detienes un instante y escuchas el eco de todo esto, notarás la contradicción. Se hablaba de pureza, pero se negociaba como mercado. Se exigía procreación, pero se prohibía el contacto por medio año. Se condenaba el deseo, pero se diseñaban válvulas para que no estallara. Esa es la puerta que hemos abierto, y aún no hemos cruzado las estancias más oscuras. El deber conyugal como deuda, los castigos por infidelidad, la tolerancia de ciertos vicios, la sombra de lo prohibido, el peso de la violencia, el rumor de la magia, la presencia constante de la muerte. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte. Aquí termina, por ahora, este primer descenso. Si en la primera puerta vimos la fe como lente y el matrimonio como contrato, ahora entremos en la habitación donde el contrato se vuelve carne y la fe se vuelve deuda. Porque, una vez dicho el sí, la pareja medieval no recibía una promesa de ternura, recibía un mandato. Y no hablo solo del mandato de tener hijos, sino de algo más frío, más cotidiano, más difícil de explicar con palabras suaves. El deber conyugal, la deuda. En latín lo llamaban debitum. No era poesía, era obligación. Nacía de una idea que se repetía como cadena. El cuerpo del esposo no le pertenecía del todo, y el de la esposa tampoco. Cada uno era, en parte, propiedad del otro, no por amor, sino por prevención, porque el deseo, decían, era fuego, y si el fuego no encontraba hogar, buscaría bosque. La lógica era práctica, casi cruel. Si una persona casada ardía y su cónyuge le negaba el acto, esa negación podía empujarla a pecados mayores. Así entonces, el culpable no era solo quien caía, también quien cerró la puerta. Así el hecho se convirtió en un lugar extraño, un sitio donde el placer se sospechaba, pero la entrega era exigida, un sitio donde la intimidad podía ser caridad, sacrificio, medicina, un sitio donde el pecado podía estar tanto en buscar demasiado como en rechazar demasiado. Y entonces surgía la pregunta inevitable, la que hacía temblar la costumbre. ¿Qué pasaba si esa deuda era reclamada en los días prohibidos? Imagina la escena. Afuera, el calendario sagrado, tiempos de abstinencia, vigilias, domingos, periodos de penitencia. Adentro, una demanda, una urgencia, un cuerpo que insiste. Los teólogos ordenaban las culpas en escalones. Tan de ahí aparece una jerarquía que suena a confesión de derrota. Era mejor romper una norma menor que empujar al otro a un pecado mortal. Si la negativa podía conducir al adulterio o a la búsqueda de prostitución, entonces se toleraba que el acto ocurriera aún en tiempo mal visto. La falta ritual se tragaba para evitar el abismo mayor. Se prefería una mancha pequeña antes que una caída grande. No era una moral de santidad, era una moral de contención. Y hay algo que casi nadie recuerda cuando imagina esa época como una pirámide donde todo cae sobre la mujer. Esta doctrina, el debitum, era mutua. También la esposa podía reclamar la deuda. En un mundo donde ella vivía bajo tutela permanente, primero del padre, luego del marido, esa obligación le daba un derecho raro, una herramienta inesperada. No significaba libertad, pero significaba que, o al menos en el lenguaje legal y eclesiástico, ella no era solo recipiente, también podía exigir. Sin embargo, lo que se escribía en el pergamino no siempre respiraba igual en la casa.
La realidad tenía manos, y la realidad muchas veces se llamaba miedo, porque el hogar medieval no era un refugio sentimental como lo dibujan los cuentos. Era una unidad productiva, una fortaleza contra el hambre, una empresa de supervivencia. Allí se trabajaba, se paría, se enfermaba, se velaba a los muertos, y el amor, si aparecía, lo hacía mezclado con cansancio, con barro y con frío. La vida familiar estaba marcada por una sombra constante, la muerte cercana. Para la mujer, el parto era un umbral, una puerta donde se podía entrar y no volver, sin saber de higiene ni de infecciones como se sabe hoy. El nacimiento era riesgo cotidiano, y aun cuando ella sobrevivía, el niño podía no hacerlo. La infancia era frágil, y en muchas casas el luto era tan habitual como el pan duro. Eso cambiaba la manera de querer. No es que no hubiera cariño, es que el cariño vivía con la posibilidad de perder. Había abrazos que se daban con cuidado, como si la propia alegría pudiera provocar a la desgracia. Y mientras tanto, el trabajo no se detenía. La mujer, lejos de ser solo figura inmóvil, era motor del hogar. Conservaba alimentos, organizaba reservas, hilaba, tejía, cuidaba enfermos, educaba a los pequeños, sostenía huertos, aves, fuego y agua. En el campo, trabajaba junto al hombre. En la ciudad, ayudaba en talleres, en tiendas, en cuentas. Y cuando quedaba viuda, si recuperaba lo que era suyo, podía incluso dirigir negocios con una autoridad que, en vida marital, jamás habría tenido. Aún así, la ley y la costumbre colocaban al marido como cabeza, como señor de la casa, y aquí llegamos a un pasillo más oscuro, uno que muchos relatos antiguos maquillan con eufemismos, el derecho de corregir. En la mentalidad medieval no existía nuestra idea moderna de violencia doméstica, no como categoría propia. Lo que hoy llamaríamos agresión, entonces podía ser visto como disciplina. La corrección era parte del poder marital. Se decía que el marido debía guiar y que la guía podía doler. Había límites, sí, se repetía la palabra moderación, como si bastara con pronunciarla para que la mano se contuviera. No debía matar, no debía mutilar, no debía desfigurar. Si el daño era grave, podía considerarse exceso, y cuando el exceso era evidente, la única puerta que quedaba abierta para la esposa no era el divorcio. Eso, para la Iglesia, era casi impensable, sino una separación especial, vivir apartados sin disolver el vínculo, una separación de mesa y lecho. Seguían siendo esposo y esposa ante el cielo, pero podían dejar de compartir techo. A veces, si el tribunal eclesiástico lo ordenaba, el marido debía sostenerla con cierta ayuda. Era una medida de supervivencia, no de liberación. La Iglesia, en esos casos, aparecía como refugio y como juez. Y eso es una ironía amarga. La misma institución que sostenía la jerarquía marital era, a veces, la única muralla contra su brutalidad. Luego venía el gran tema que enciende la vergüenza y la furia en cualquier época, la infidelidad. En teoría, el matrimonio exigía fidelidad mutua. En la práctica, la sociedad medieval aplicaba dos balanzas distintas. Si la esposa era infiel, la falta se veía como amenaza al orden de herencia. No era solo pecado, era peligro económico, peligro de linaje. Podía significar que un heredero no fuera del marido, que la sangre se mezclara, que tierras y nombre acabaran en manos ajenas. El castigo social podía ser ruina, expulsión, pérdida de dote, humillación pública. El cuerpo femenino cargaba el peso de la legitimidad. En cambio, la infidelidad del marido, aunque condenada por sermones, podía ser tolerada como debilidad.
no ponía en duda la paternidad legal de los hijos del matrimonio, y por eso la comunidad, en muchos lugares, miraba hacia otro lado, siempre que el escándalo no fuera demasiado ruidoso. Esa tolerancia abrió la puerta a un fenómeno que la Edad Media sostuvo con una hipocresía precisa: la prostitución como mal administrado. No creas que era invisible. En ciudades crecientes se la controlaba, o se la confinaba a calles o casas específicas. Se la marcaba con reglas, con horarios, con prendas distintivas. Se la castigaba y al mismo tiempo se la usaba. La justificación repetida era cínica. Era mejor permitir ese pecado en un rincón que dejar que el deseo masculino se desbordara sobre las mujeres honestas. Se hablaba de proteger doncellas y esposas, pero la protección se compraba con la degradación de otras, y las autoridades municipales, tan devotas en palabras, supieron también ver el beneficio: impuestos, rentas, multas. La moral se volvía contabilidad. Así, el mismo mundo que exigía castidad como joya familiar aceptaba una maquinaria pública para vender lo que decía detestar. Y la Iglesia, aunque lo denunciaba, convivía con esa contradicción, como quien vive con una gotera. Se queja, pero pone un balde y sigue. De todo esto ocurría bajo un techo más grande: el matrimonio como sacramento indisoluble. No existía el divorcio como lo entendemos hoy. La puerta de salida era estrecha y tenía dos formas. La primera era esa separación de mesa y lecho, útil cuando había peligro o escándalo grave. La segunda era más compleja, más cara, más propia de quienes podían pagar abogados y genealogías: la anulación. La anulación era decir: esto nunca fue matrimonio. No era romper, era borrar. Se buscaban impedimentos: parentescos enredados, promesas forzadas, vínculos previos, impotencia. En familias poderosas, donde todos estaban emparentados de algún modo, bastaba escarbar en el árbol genealógico para encontrar una rama prohibida, y de pronto un matrimonio inconveniente podía declararse inválido desde el inicio. Pero en el pueblo llano, o esa puerta era casi un sueño. Para la mayoría, el vínculo se sostenía hasta la muerte, o hasta que la vida se volviera una especie de exilio dentro de la misma casa. Y ahora que ya vimos la deuda, el miedo, la doble balanza y la salida estrecha, falta entrar en un corredor todavía más inquietante: el de lo prohibido absoluto, lo que llamaban contranaturaleza, el de la magia que se buscaba en secreto para forzar amor o para romperlo, el de los demonios nocturnos que explicaban lo inexplicable, el de los rumores que podían matar más rápido que una espada. Eso vendrá en la siguiente parte. Hay pecados que una época condena con dureza, pero admite en silencio, y hay otros que no admite ni en silencio, porque no caben en su manera de imaginar el mundo. Para la mente medieval, o esos eran los actos llamados contra natura, lo que no podía conducir a la procreación, lo que malgastaba la semilla, lo que desordenaba el mapa sagrado de lo humano. No era solo una falta, era una amenaza al orden entero. La palabra que lo devoraba todo era una sola: sodomía, un término amplio, movedizo, capaz de tragarse muchas prácticas distintas bajo la misma etiqueta. No describía con precisión, señalaba con horror. A veces incluía actos entre personas del mismo sexo. A veces se usaba para cualquier conducta sexual no orientada a engendrar. A veces, incluso, para posiciones o hábitos que el confesor consideraba demasiado placenteros, demasiado inventivos, demasiado fuera del sendero estrecho. Lo decisivo no era el detalle, era el juicio. Si no había posibilidad de vida nueva, entonces era desorden.
y el desorden. Ari, para una sociedad obsesionada con la salvación y con la continuidad del linaje, se volvía insoportable. Junto a ese término flotaban otros miedos mayores, con castigos que encendían plazas y borraban nombres. La bestialidad era uno de ellos, cruce de frontera, caída por debajo de lo humano. En muchas leyes se castigaba con muerte, y a veces el animal también era ejecutado, como si hubiera quedado manchado por contacto. No se buscaba solo justicia, se buscaba purificación, borrar la marca con fuego, impedir que la tierra recordara. El incesto, por su parte, tenía una definición tan grande que casi parecía una red lanzada al aire para atrapar lo que conviniera. No se limitaba a la sangre cercana, incluía afinidades por matrimonio y también vínculos espirituales, padrinos, ahijados, comadres. El parentesco se expandía con la fe, y por eso las prohibiciones matrimoniales podían crecer hasta volverse laberinto. Y cuando el castigo se volvía extremo, el fuego era el lenguaje. No siempre, no en todas partes, no con la misma frecuencia, pero la imagen quedó. La hoguera como limpieza, como desaparición, como negación de sepultura y memoria. En esa severidad había algo más que moral, había pánico social, porque cuando un acto se llamaba contra naturaleza, no se acusaba solo a una persona. Se insinuaba que el mundo podía torcerse si no se cortaba la raíz, pero la Edad Media era contradictoria incluso en su horror. Condenaba con palabras duras y, al mismo tiempo, vivía rodeada de prácticas que el propio sistema empujaba a existir. Ahí aparece la gran paradoja. Una norma imposible siempre genera rutas ocultas. Y una de esas rutas, la más silenciosa y la más extendida, fue la magia. No la magia de los cuentos luminosos, sino la magia doméstica, hecha de hierbas, susurros, cordeles, amuletos cosidos en la ropa. La magia como herramienta desesperada para arreglar lo que la ley y la oración no arreglaban. Porque si el matrimonio era contrato y el cuerpo era campo de batalla, entonces la fertilidad y el deseo se volvían moneda. Y cuando la moneda faltaba, el miedo crecía. Había filtros de amor, bebidas preparadas con plantas, polvo mezclado en vino, pequeñas piezas guardadas bajo el lecho, frases repetidas a solas. Una joven podía buscarlos para atraer a un hombre que no la miraba. Una esposa podía buscarlos para retener a un marido que se alejaba. Y a veces no era amor lo que se buscaba, sino obediencia. Y también existía el maleficio, el hechizo que rompía, una impotencia que avergonzaba al marido, una esterilidad que condenaba a la esposa a la sospecha, un matrimonio que no daba hijos y se volvía peligro político. En esos casos era fácil culpar a una rival, a una vecina, a una curandera, a alguien que sabía demasiado sobre hierbas y partos. La magia ofrecía una explicación cuando la medicina no tenía palabras, y ofrecía un culpable cuando el azar era intolerable. En ese mundo, incluso el sueño podía ser tribunal, porque la noche, para la imaginación medieval, no era solo descanso, era puerta abierta a lo invisible. Allí entraban los relatos de íncubos y súcubos, demonios que visitaban a los durmientes, que los oprimían, que los excitaban, que los manchaban sin consentimiento. Hoy podríamos ver en esas historias ecos de parálisis del sueño, de deseo reprimido, de culpa, pero entonces se tomaban como posibilidad real. Y esas criaturas cumplían una función social inquietante. Servían para explicar lo que de otro modo destruiría reputaciones. Si una mujer afirmaba haber sido atacada en la noche, su relato podía salvarla de acusaciones directas. Si aparecía un embarazo inesperado, el demonio ofrecía una coartada terrible.
Si un hombre sufría sueños que lo avergonzaban, podía decir que fue tentado por un súcubo. Era preferible culpar a un ente del abismo que admitir deseo propio. Así se sostenía el orden, con miedo, sí, pero también con relatos útiles. Y mientras tanto, la Iglesia interrogaba. Los manuales para confesores, con su precisión áspera, preguntaban por hierbas, por amuletos, por conjuros, no solo para castigar, sino para nombrar, para enseñar qué debía ser temido, para colocar la culpa donde antes había ignorancia. La vida medieval, que vista desde cerca, se parece menos a una ley rígida y más a un juego constante de fuerzas, norma y fuga, sermón y costumbre, altar y calle. En ese mismo juego aparece otra pieza incómoda, el clero, porque el celibato era ideal proclamado, pero el concubinato fue realidad persistente. En muchos lugares, el cura vivía con una mujer como si fuera esposa. La comunidad lo sabía, a veces lo toleraba, a veces lo aceptaba como normalidad, y los hijos podían crecer en la casa parroquial con una mezcla de respeto y murmuro. Hubo reformas, prohibiciones, castigos, amenazas. Se insistió en la pureza del sacerdote, en su lealtad exclusiva, en la necesidad de que los bienes de la Iglesia no pasaran a herederos. Pero el deseo y la costumbre, aliados con la soledad y con la vida rural, resistieron. Y cuando la prohibición no pudo con la práctica, y surgió otra forma de contradicción, multas, pagos, dinero a cambio de tolerancia. El vicio condenado se convertía en ingreso. La misma mano que señalaba, cobraba. Si escuchas con atención, notarás el patrón. Muchas veces el sistema no eliminaba lo que decía odiar, lo administraba, lo contenía, lo marcaba, lo hacía marginal, lo convertía en fuente de control. Y ahora, con esto en mente, necesitamos cruzar otra puerta, la del mito y la explotación, la del poder feudal sobre el cuerpo de los más débiles, la del impuesto disfrazado de ley, la de la humillación convertida en costumbre. En la próxima parte hablaremos de eso, de la primera noche como ley que quizá no fue ley, pero sí sombra, del tributo nupcial, del señor y la sierva, del consentimiento que se enuncia, pero no siempre se respeta, del rapto que puede ser estrategia, o si del cuerpo femenino usado como territorio de disputa. Porque la Edad Media, cuando se mira de frente, muestra una verdad dura. El poder no solo manda en la tierra y en la guerra, también intenta mandar en la cama. Hay una palabra que en la Edad Media tenía más peso que cualquier promesa susurrada. Permiso, permiso para casarse, permiso para moverse, permiso para heredar, permiso incluso para existir sin que alguien más reclamara tu destino como suyo. Y cuando uno mira la vida de los siervos, de las campesinas, de quienes nacían atados a una tierra como la sombra al cuerpo, entiende que el matrimonio no era solo sacramento, era también asunto de producción, porque la gente humilde no pertenecía del todo a sí misma. En muchos señoríos, el siervo estaba ligado al campo, y su fuerza era parte del cálculo del señor, su vida íntima también. El matrimonio de un siervo podía requerir aprobación, no porque el señor fuera guardián de almas, sino porque era guardián de manos. Una boda significaba hijos futuros, significaba continuidad del trabajo, significaba estabilidad o pérdida, según con quién se casara. Si la sierva se unía a alguien de otro dominio, el señor podía perder una trabajadora y con ella descendencia. Y entonces aparecía el tributo, el pago, el impuesto que se disfrazaba de trámite, la licencia para casarse, el precio por cruzar límites, la compensación por pérdida de fuerza.
Esa es una verdad áspera. La capacidad de amar y de engendrar se medía como recurso, y en ese terreno creció uno de los mitos más famosos y más persistentes, el llamado derecho de la primera noche. De la historia dice que el señor tenía un derecho formal de tomar a la novia campesina en la noche de bodas, antes del esposo. Se ha repetido tanto que parece piedra, pero cuando se buscan leyes claras y universales que lo establezcan, el suelo se vuelve arena. No aparece como norma general escrita de manera consistente en los códigos medievales. Entonces, ¿de dónde viene? De varias sombras que se superponen. Primero, de la metáfora. El campesino, humillado por tributos y obligaciones, expresó su sometimiento con imágenes extremas. Ese derecho representaba el poder absoluto del Señor, su capacidad de entrar incluso en la cama ajena. Segundo, de los impuestos sustitutorios. Existían pagos nupciales y en algunos lugares se hablaba de ellos como redención de una prerrogativa, no porque la prerrogativa fuera ley real en todas partes, sino porque la idea servía para justificar el cobro. Una amenaza imaginada puede ser herramienta eficaz para abrir bolsillos, pero hay una tercera sombra, más verdadera que cualquier mito. Aunque no hubiera un derecho formal universal, sí existía una realidad de coerción. El poder no necesita siempre tinta para ejercer violencia. Un señor podía exigir favores sexuales a una sierva con amenazas económicas, con castigos, con presión sobre el padre, el esposo, los hermanos. Podía hacerlo sin registro, sin juicio, sin documento. Y esa forma de abuso casi nunca queda escrita, porque la víctima rara vez tenía voz en archivo. Así, el mito puede no ser ley, pero el miedo pudo ser cotidiano. La sierva vivía bajo una triple subordinación: a su familia, a su esposo y al Señor que tenía dominio sobre la tierra, y por extensión, tú sobre quienes la trabajaban. Su cuerpo se volvía espacio vulnerable, y su capacidad de dar hijos podía ser vista como valor productivo. Y cuando el poder se mezcla con el deseo, la historia suele callar. Ahora acerquémonos a otra práctica donde el matrimonio y la violencia se cruzan: el rapto. La palabra, dicha hoy, suena a crimen sin matiz, y muchas veces lo fue: secuestro, violación, terror. Pero dentro de ciertos ambientes nobles, el rapto también pudo funcionar como estrategia social, y esa es una de las verdades más incómodas. La frontera entre crimen y táctica podía volverse borrosa cuando la mujer era tratada como pieza de negociación. Un joven noble, sin acceso a una heredera rica, podía optar por la vía brutal: tomarla, ocultarla, comprometer su reputación. Porque en una sociedad obsesionada con la virginidad femenina como capital, para una mujer raptada quedaba marcada, y a veces la familia, para salvar el honor, terminaba aceptando la boda. El rapto se convertía así en herramienta para forzar dote, para acelerar alianzas, para vencer una negativa familiar. La Iglesia, en teoría, lo condenaba porque quebraba el consentimiento. Podía haber excomunión, podía haber castigo, pero el mundo secular era pragmático. Si al final había boda y se restablecía el orden de herencia, muchas veces el caso se arreglaba, y la mujer, atrapada, debía escoger entre una vida de deshonra pública o la unión con su captor. Eso revela el núcleo del problema. El consentimiento era palabra sagrada en doctrina, pero frágil en práctica, cuando el poder apretaba. Y aquí es necesario mirar otro tipo de vínculo que sostenía la sociedad medieval: el clan. Porque el individuo, especialmente fuera de las ciudades grandes, no existía solo, existía como parte de una red de sangre.
La familia extensa era defensa y carga a la vez. Si alguien atacaba a uno, la respuesta podía involucrar a muchos. Si alguien caía en desgracia, la mancha salpicaba a todos. La honra no era íntima, era colectiva. Por eso la sexualidad femenina importaba tanto al clan. Era garantía de legitimidad, continuidad y herencia. Y por eso su control fue tan severo. Al mismo tiempo, ese clan era refugio. En un mundo de enfermedad y violencia, la sangre podía salvarte más que la ley. Y no solo la sangre, también los lazos inventados por la fe. El compadrazgo, por ejemplo. Padrinos y madrinas no eran figuras decorativas, eran alianzas. Elegir padrino era elegir protector, ampliar red, comprar seguridad con un lazo espiritual. Y ese vínculo era tan serio que prohibía matrimonios entre compadres, como si fueran parientes. En la Edad Media, la fe no solo unía al cielo, también administraba relaciones en la tierra. Pero volvamos al matrimonio, porque todavía falta entrar en su sala más fría, la de la infertilidad y la vergüenza. Si el sentido declarado del hecho era engendrar, la falta de hijos no era solo tristeza, era amenaza. Amenaza social, económica, política. En las casas nobles podía ser motivo de crisis de Estado. En las casas humildes podía significar inseguridad para la vejez, falta de manos, falta de futuro. La Iglesia distinguía entre esterilidad e impotencia. La esterilidad, aunque dolorosa, no anulaba por sí sola un matrimonio consumado. Pero la impotencia, la incapacidad de consumar, podía ser causa para declarar que el sacramento nunca existió. Y entonces entraban los tribunales eclesiásticos, con procedimientos que hoy suenan a humillación, exámenes, testigos, inspecciones, la intimidad convertida en prueba pública, la cama transformada en expediente. Mientras tanto, en la mentalidad común, la culpa caía casi siempre sobre la mujer, porque el hombre era semilla, se decía, y la mujer campo. Si el campo no daba fruto, era culpa del campo. Esa lógica sencilla, injusta y persistente aplastaba reputaciones, y cuando no había explicación, aparecía la sospecha de magia. Alguien les hizo algo, alguien ató al marido, alguien cerró el vientre de la esposa. Otra vez, lo invisible como respuesta a lo insoportable. Todo se une, poder feudal, control eclesiástico, clan, herencia, miedo a la mancha, búsqueda de culpables, y entre medio, vidas reales intentando respirar. En la próxima parte entraremos en un territorio que parece más suave, pero es igual de revelador. El amor como escape, el amor cantado en las cortes, el amor que no se casa, el amor que se vuelve ritual y secreto. Y veremos cómo esa poesía, lejos de corregir el contrato matrimonial, muchas veces lo confirmó. Dejó el matrimonio para la conveniencia y guardó la pasión para la sombra. Hay un silencio particular en los salones donde se negocian bodas. No es el silencio del respeto, es el de la renuncia. Allí se decide el destino de dos cuerpos como quien mide tierras. Allí el futuro se redacta con tinta seca. Y el amor, si entra, suele hacerlo tarde, como visitante que no estaba invitado. Por eso, cuando en las cortes del sur de Francia comenzó a cantarse otra forma de vínculo, muchos lo sintieron como una ventana abierta en un cuarto cargado, el amor cortés. No era el amor del hogar, ni el amor de la mesa compartida, ni el amor del trabajo y la crianza. Era otra cosa, una fiebre organizada, una pasión con reglas, una devoción convertida en ceremonia. Los trovadores lo llamaron con nombres finos y lo vistieron de virtud, de sufrimiento, de espera. Lo cantaron como si fuera elevación del espíritu, pero su nacimiento ya traía una marca. Casi siempre
ese amor era imposible dentro del matrimonio. La dama amada, por norma del juego, solía estar casada y solía estar por encima en rango. Eso creaba una tensión perfecta para la poesía. El amante no podía poseer, no podía reclamar, no podía exigir, solo podía servir. Y aquí aparece una inversión que, en un mundo gobernado por la autoridad masculina, resultaba extraña y seductora. El caballero se volvía vasallo de la dama, la llamaba señora y se declaraba suyo con el lenguaje del feudo. No era un amor horizontal, era una jerarquía teatralizada donde él se humillaba para ennoblecerse. La obediencia, que en la vida real se exigía a la esposa, en la canción se exigía al amante. El sufrimiento era parte del pacto, la distancia, el rechazo, la espera, el secreto. Todo eso no se veía como fracaso, sino como prueba. Si dolía, era verdadero. Si era fácil, era sospechoso. La consumación, en muchos relatos, quedaba en niebla. A veces se insinúa, a veces se niega, a veces se deja como posibilidad que nunca se toca. Lo importante no era el acto, sino la tensión, una mirada, un guante entregado, una palabra mínima, una señal escondida. Así el deseo se domesticaba con estética. Pero hay una verdad más honda debajo de esa belleza. El amor cortés funcionó como válvula de escape para una sociedad donde el matrimonio, para muchos, era jaula de conveniencia. El contrato gobernaba la vida oficial, la pasión se exiliaba a la sombra. Y con ese exilio se alimentó una idea que todavía nos persigue, que la verdadera emoción vive fuera del deber, que el hogar es administración y la aventura es fuego. El amor cortés, sin proponérselo, reforzó la separación entre matrimonio y pasión. Hizo del matrimonio un lugar de herencia y de estabilidad, y de la pasión un juego secreto, casi siempre peligroso. No fue una revolución moral, fue un pacto con la contradicción. Ahora bien, no todos vivían en castillos ni escuchaban trovadores. En aldeas y barrios, la vida no necesitaba versos para volverse compleja. Allí el amor, cuando aparecía, no se decía con códigos refinados, se mostraba en ayuda, en trabajo compartido, en promesas hechas al borde de un horno o junto a un pozo. Sin embargo, incluso en lo humilde, la presión social existía, y lo prohibido siempre encontró grietas, porque si el matrimonio era sacramento y contrato, la gente seguía siendo gente, y las grietas se llenaban de rumores, besos robados, encuentros detrás del granero, promesas dichas en voz baja, hijos cuya paternidad se discutía en secreto. En las comunidades pequeñas, el castigo más común no era la hoguera, era la vergüenza, la humillación pública, la marca social. La mirada de los vecinos podía ser más larga que cualquier pena escrita, y la iglesia, vigilante, sostenía un instrumento que penetraba más que cualquier guardia, la confesión. Los manuales de penitencia, o con sus listas de preguntas, no solo buscaban pecados, moldeaban la imaginación moral del pueblo. Al nombrar prácticas, las convertían en categoría. Al preguntar, enseñaban. Había, en esa dinámica, una paradoja silenciosa. El confesor era quien más sabía sobre lo que supuestamente no debía existir, y mientras el pueblo luchaba entre norma y deseo, la ciudad medieval crecía como organismo vivo, lleno de comercio, de puertas, de caminos. En la ciudad, la privacidad era distinta, la tentación tenía más rostros, y el orden necesitaba nuevas formas de control. Ahí, la prostitución dejó de ser solo vicio escondido, pasó a ser espacio regulado. Las autoridades municipales, que amaban el orden tanto como amaban los impuestos, aprendieron a contener lo que no podían eliminar.
Se crearon barrios y casas designadas. Se limitaron horarios o se impusieron prendas distintivas para que esas mujeres fueran reconocidas de inmediato, como si la tela pudiera separar lo honesto de lo impuro. Era una frontera visible, hecha de color y de señal, y aún así, incluso dentro de esa marginalidad, existían matices. Había mujeres que entraban por hambre, mujeres empujadas por ausencia de dote, por viudez sin apoyo, por violencia, y algunas, cansadas o enfermas, buscaban salida en refugios religiosos, casas de acogida donde se ofrecía techo a cambio de reclusión. La redención, muchas veces, era encierro. La puerta de regreso a la sociedad decente se mantenía casi cerrada. El mundo medieval toleraba el pecado como servicio, pero no perdonaba fácilmente a quien lo encarnaba. Y aquí conviene mirar una verdad más amplia que sostiene todo el edificio. La Edad Media fue una época de redes, no solo redes de amor, redes de protección, redes de obligación. El linaje era una, el vasallaje era otra, el gremio en la ciudad era otra más, una familia profesional donde maestro y aprendiz vivían bajo el mismo techo, donde el oficio se transmitía como herencia y el honor del trabajo era ley. El gremio cuidaba, castigaba, ayudaba a viudas, pagaba entierros. Era economía y moral al mismo tiempo. La hospitalidad también era vínculo. Recibir a un viajero podía ser deber sagrado. Dar limosna era inversión espiritual. La caridad no siempre nacía de compasión. Muchas veces nacía del miedo al juicio final. El pobre existía, en parte, como espejo donde el rico podía ganar perdón. En ese universo nada estaba suelto. Todo colgaba de algo, y aún así la muerte cortaba cuerdas sin aviso. La peste, las guerras, las fiebres, pues la vida podía cambiar en una semana. Por eso, los vínculos con los muertos no desaparecían, se transformaban. Los vivos rezaban por los difuntos, pagaban misas, ofrecían donaciones para acortar el paso por el purgatorio. La muerte no era fin del vínculo, era nueva forma de obligación. Y entonces, el amor cortés, el amor práctico, el amor clandestino, convivía con un hecho constante. Amar era también temer perder. En la siguiente parte, descenderemos todavía más. Entraremos en la plaza donde se castiga, en el tribunal donde se decide si una unión existió o no, y en la forma en que el honor podía destruir una vida. Hablaremos de escándalos, de penitencias, de marcas públicas y de cómo la comunidad, más que la ley escrita, podía ser el juez más implacable, porque en la Edad Media, muchas veces, el castigo no era solo lo que hacían contigo, era lo que dejaban de hacer por ti después. En la Edad Media, la justicia no siempre necesitaba espada. A veces bastaba una plaza, una puerta abierta y la certeza de que todos miraban. La comunidad era un tribunal sin toga, y su sentencia más común no era la muerte, sino la expulsión lenta, perder el saludo, perder el trabajo, perder la confianza, perder el lugar en el mundo. En un tiempo donde sobrevivir dependía de redes, ser apartado equivalía a caer por un borde invisible. Por eso el honor era algo más que orgullo, era capital, era abrigo, era pan. Y el honor se guardaba en lugares extraños, en el cuerpo de una hija, en el vientre de una esposa, en la obediencia pública de una familia. El honor podía depender de una palabra, de un gesto, de un rumor. Todo rumor, esa criatura sin rostro que se alimenta de la noche. Un beso visto a destiempo, una visita demasiado larga, una puerta cerrada, un embarazo que no cuadra con el calendario. Y el rumor crecía. Nadie necesitaba pruebas perfectas.
bastaba con que la historia sonara verosímil, y en una sociedad ya inclinada a sospechar del cuerpo, la verosimilitud era fácil. La Iglesia sabía el poder del rumor, y por eso buscaba gobernar no solo lo que se hacía, sino lo que se decía. De ahí las amonestaciones públicas antes de un matrimonio, anunciar en misa durante varios domingos que tal unión ocurriría para que la comunidad pudiera hablar. Era control en nombre del orden. Era poner el vínculo bajo ojos ajenos antes de sellarlo. Ese énfasis en lo público no nació de romanticismo, sino de caos, o durante mucho tiempo bastaba comprometer en presente y consumar, palabras y cama. Y luego, si alguien negaba, si alguien huía, quedaban mujeres abandonadas y niños sin amparo. La Iglesia, para impedir ese desorden, empujó el matrimonio hacia el escenario, sacerdote, testigos, proclamación. El matrimonio dejó de ser solo pacto familiar y se volvió asunto de salvación institucional. Y cuando el matrimonio era asunto institucional, también lo era su conflicto. Pero aquí se abre una diferencia importante. Lo que la ley decía que debía ocurrir y lo que de verdad ocurría en las casas no siempre se tocaban. En el papel, el matrimonio era indisoluble. En la vida, la gente vivía separada, se evitaba, se odiaba, se buscaba consuelo fuera. La Iglesia no aprobaba, pero tampoco podía vigilar cada rincón. Si entonces aparecían soluciones grises, tolerancias, silencios, acuerdos familiares. Lo que sí se castigaba con especial hambre era el escándalo. No era solo pecado, era desorden visible, y lo visible era peligroso, porque enseñaba a otros que la norma podía quebrarse. Por eso, cuando un adulterio se volvía rumor insistente, cuando una relación clandestina ya no cabía en susurro y empezaba a ocupar calles, el castigo podía endurecerse. La vergüenza pública funcionaba como medicina social. No curaba, pero advertía. En distintos lugares se aplicaban formas de humillación, paseos obligados, cabellos cortados, vestimentas impuestas, exposiciones ante vecinos. El objetivo era marcar, no siempre con hierro, pero sí con memoria, convertir el rostro en aviso. Y de nuevo, la balanza no era igual para todos. La infidelidad masculina podía ser tolerada mientras no deshiciera la casa y no provocara escándalo. La femenina podía ser tratada como crimen contra la herencia. La diferencia no se basaba en amor, sino en propiedad, en certeza de paternidad, en continuidad del linaje. Aquí el cuerpo femenino cargaba el peso de un sistema entero, y si la mujer quedaba manchada, la salida era estrecha. Volver al hogar paterno, si la familia la aceptaba. Entrar en reclusión religiosa, si había puerta. Caer en marginalidad, si no había ninguna mano extendida. La sociedad medieval no expulsaba con una sola orden. Expulsaba con puertas que dejaban de abrirse. Ahora pensemos en otro escenario donde el juicio se volvía especialmente cruel, la impotencia acusada. Cuando una unión noble no daba herederos, el problema no era solo doméstico, era político. Era continuidad de territorio, era guerra posible. Entonces, lo íntimo se volvía público de una manera que hoy cuesta imaginar. La Iglesia distinguía, con obstinación, entre no poder concebir y no poder consumar. La esterilidad era desgracia, la impotencia podía ser impedimento que anulaba el sacramento, y para probar impotencia, algunos tribunales ordenaban pruebas humillantes, inspecciones, exámenes, testigos, el cuerpo del marido convertido en argumento, la esposa convertida en testimonio. No era una escena frecuente en la vida del campesino, pero existía, y el solo rumor de ese tipo de proceso podía destruir reputaciones. El honor masculino,
tan ligado a fuerza y dominio, se tambaleaba ante la posibilidad de ser declarado incapaz. Y cuando el honor se tambalea, el miedo busca culpables, maleficio, brujería, rivalidad. Otra vez, y lo invisible como excusa. En la aldea, sin tribunales sofisticados, la acusación tomaba formas más simples y más crueles. Chismes, bromas, apodos, sospechas que no se borran. La gente podía convertir una desgracia biológica en burla pública, y esa burla podía perseguir durante años. Todo esto muestra una verdad: la intimidad medieval no era íntima. Estaba atravesada por institución, por comunidad, por economía, por herencia, y no solo por juicio, también por necesidad, porque donde hay prohibición hay mercado, y donde hay mercado hay intermediarios. En la ciudad el pecado se organizaba, aparecían alcahuetes, casas designadas, calles señaladas. La autoridad regulaba, cobraba, castigaba, permitía. Las mujeres en esos lugares eran vigiladas, pero también usadas como herramienta para canalizar el deseo masculino sin manchar a las familias respetables. La ropa distintiva era una frontera ambulante, una señal que decía: esta no pertenece. La señal protegía a las otras y condenaba a esta. Era orden social cosido en tela. Sin embargo, incluso allí, la vida se abría paso con contradicciones humanas. Algunas mujeres formaban vínculos estables con clientes, algunas soñaban con salir, algunas eran protegidas por redes clandestinas, algunas terminaban enfermas y olvidadas. El sistema no estaba hecho para su bienestar, estaba hecho para que el resto respirara sin sentir culpa demasiado cerca. Y mientras se regulaba lo marginal, se seguía predicando el ideal. Ese ideal, al repetirse tanto, creó otra consecuencia: una obsesión con clasificar pecados, clasificar actos, clasificar posiciones, tiempos, intenciones. El confesor no solo preguntaba ¿qué hiciste?, preguntaba ¿cuándo?, ¿con qué finalidad?, ¿en qué día?, ¿con qué pensamiento? La moral se volvía una contabilidad del alma. La persona medieval aprendía a mirarse con ojos ajenos, interiorizaba al juez, y el juez podía aparecer en mitad de la noche, incluso cuando nadie hablaba, como una culpa sin testigos. Pero aún nos falta hablar de lo que ocurría cuando el deseo ya no era rumor, sino violencia abierta. La violación, el abuso de poder, la capacidad del fuerte de tomar y del débil de callar. También nos falta hablar de cómo ciertas historias, demonios nocturnos, hechizos, podían usarse para proteger reputaciones o para destruirlas. Eso será la próxima parte. Porque si algo enseña esta época, es que la moral proclamada no siempre protegía a los vulnerables. A veces solo les daba un vocablo para sufrir en silencio. La violencia no siempre llega con armadura. A veces llega con llaves, con deudas, con hambre, con la certeza de que nadie va a creer a quien habla. En la Edad Media, cuando el poder era vertical y el honor era frágil, muchas agresiones no quedaban escritas, no porque no existieran, sino porque el registro era privilegio. Y el sufrimiento, en especial el de las mujeres pobres, rara vez encontraba escribano. La violación, como acto, era conocida, pero su comprensión legal no era la de nuestra época. A menudo se veía como ofensa contra el dueño de la honra de la mujer, el padre, el esposo, el tutor, más que un atentado contra la voluntad de ella. Y se trataba como daño a la propiedad simbólica del linaje. Eso cambia todo, porque si el centro del daño no era la víctima, sino el clan, entonces las soluciones buscaban restaurar orden, no sanar a la persona. En algunos casos, la solución
era obligar a la unión con el agresor, si eso evitaba escándalo. En otros, castigar solo cuando había ruido suficiente. Y casi siempre, exigir pruebas difíciles, testigos, señales visibles, gritos o resistencia demostrable. En un mundo donde la casa era estrecha y el silencio era estrategia de supervivencia, ¿cuántas podían reunir ese tipo de prueba? Así el sistema, incluso cuando decía condenar, dejaba grietas donde el fuerte podía moverse. Y el fuerte no era solo el noble, también podía ser el vecino, el pariente, el maestro de taller, el patrón. El poder cambia de escala, pero conserva la misma forma: controlar recursos, decidir destinos, imponer miedo. En el campo, la sierva estaba expuesta a la autoridad del señor y a la autoridad del hogar. En la ciudad, la criada o la aprendiz podía depender del techo del maestro, de su comida, de su palabra. Y esa dependencia podía volverse amenaza. La comunidad, por su parte, no siempre protegía. A veces juzgaba, a veces culpaba, a veces prefería creer una historia cómoda antes que admitir que el orden era frágil y que el pecado vivía dentro de la misma casa. Por eso, muchas mujeres necesitaban relatos que funcionaran como escudo. Y aquí volvemos a lo sobrenatural, pero ya no como simple creencia, como herramienta social. Los demonios nocturnos, íncubos, súcubos, no eran solo miedo religioso, también podían ser explicación útil, una coartada terrible que evitaba otra acusación peor. Decir, me visitó un ser de sombra, podía proteger a quien había sido atacada, porque desplazaba la culpa hacia lo externo. Podía también proteger a quien había consentido en secreto, porque ofrecía una historia que la salvaba de una pena social, y podía incluso ser usada por otros para destruir. Acusar a una mujer de trato con demonios era insinuar lujuria, pacto, corrupción. La misma historia servía para cubrir y para condenar. Lo mismo ocurría con la magia. Un filtro de amor podía ser visto como intento desesperado de retener a un marido. Un maleficio podía ser excusa para la impotencia, pero también podía ser arma de acusación contra una curandera, contra una comadrona, contra una mujer que sabía demasiado. Cuanto más vulnerable era una comunidad, a más necesitaba culpables concretos para sus desgracias invisibles. Si un niño nacía enfermo, si una pareja no concebía, si un hombre perdía fuerza, si una cosecha fallaba, la mente buscaba un hilo. Y ese hilo, muchas veces, terminaba en las manos de una mujer solitaria. No todas las épocas persiguen a las mismas personas, pero casi todas encuentran a quién cargarle el miedo. Y sin embargo, en medio de ese paisaje áspero, la gente seguía creando vínculos de protección que no tenían nada que ver con romance. La amistad, por ejemplo, no era solo afecto, era alianza, pacto, hermandad. En la nobleza podía parecerse a un juramento feudal, acompañar en guerra, sostener en juicio, defender en disputa de herencia. Un compañero podía valer más que un primo lejano, si el primo dudaba y el compañero juraba. En las mujeres, o las redes eran más discretas, pero vitales, vecinas, comadres, parteras. En el parto, en la enfermedad, en el duelo, la mujer dependía de otras mujeres más que de cualquier sermón. El apoyo femenino era una forma de supervivencia cotidiana. La comadrona, por ejemplo, era guardiana de un momento donde el hombre casi no entraba: el nacimiento. Ella sabía de cuerpos, de sangre, de hierbas, de rezos y de calma. Y esa misma sabiduría que salvaba vidas podía volverse sospecha cuando algo salía mal. Se la necesitaba y se la temía. El compadrazgo también tejía protección. Elegir padrino
era elegir respaldo, era ampliar red en un mundo donde caer solo era caer del todo. Pero ese lazo espiritual tenía consecuencias. Convertía relaciones en parentesco, y el parentesco traía prohibiciones y obligaciones. Así, lo religioso no solo gobernaba el hecho, y gobernaba el mapa de quién podía unirse con quién debía cuidar a quién era demasiado cercano para ser deseable. Ahora volvamos al centro, donde la ley y el deseo chocan como piedras. La Iglesia quería que el sexo fuera raro, medido, procreativo, sobrio. La sociedad necesitaba que fuera frecuente, porque la mortalidad exigía nacimientos y el trabajo exigía manos. El sistema pedía hijos, pero imponía abstinencias. Pedía continuidad, pero sospechaba del placer. Esa tensión hizo nacer una doble vida. En público, penitencia, obediencia, ceremonia. En privado, negociación, fuga, silencio, a veces transgresión. Algunos hombres buscaban alivio en lugares permitidos por el cinismo urbano. Algunas mujeres buscaban protección en redes informales. Algunas parejas rompían el calendario en secreto y luego buscaban absolución. Y otros vivían con culpa fija, como una piedra en el pecho, y cuando alguien caía demasiado lejos, cuando el acto era llamado contra natura, cuando el rumor se volvía escándalo, cuando el poder se sentía desafiado, entonces sí, el castigo podía volverse ejemplar, no porque el sistema fuera coherente, sino porque necesitaba mostrar dientes de vez en cuando para sostener su máscara. En la próxima parte cerraremos el círculo. Veremos cómo todas estas piezas, teología, contrato, calendario, confesión, honor, poder, magia, formaban una misma maquinaria humana. Y veremos también el punto más extraño de todos, cómo una sociedad que temía tanto al cuerpo no pudo evitar ser profundamente humana, porque bajo la capa de normas seguía latiendo lo inevitable, la necesidad de compañía, el deseo de ser querido, el miedo a morir solo. Y esa, quizá, es la única verdad que atraviesa todos los siglos sin pedir permiso. Cuando uno reúne todas las piezas, la fe que vigila, el clan que exige, el señor que cobra, la plaza que juzga, aparece una imagen clara. En la Edad Media, la vida íntima no era un jardín privado, era una calle estrecha por donde pasaba todo el pueblo, y aún así la gente amaba, no como en los cuentos, quizá, no con libertad amplia, pero amaba con lo que tenía, con gestos pequeños, con pactos silenciosos, con fidelidades que no siempre fueron mandadas por el sacerdote. Lo que ocurre es que ese amor, para sobrevivir, debía aprender a moverse dentro de un laberinto. El laberinto tenía muros visibles y muros invisibles. Los visibles eran leyes y sermones, el calendario que prohibía, la confesión que preguntaba, los parentescos que impedían, las dotes que condicionaban, o las edades legales que abrían la puerta demasiado pronto para algunos cuerpos. Los invisibles eran más peligrosos: la vergüenza, el rumor, la dependencia económica, la amenaza del poderoso, el miedo a quedar sin techo. En ese laberinto, incluso los sentimientos más sinceros podían convertirse en problema, porque el amor, si no encajaba con el interés del linaje, era insubordinación; si no encajaba con el señorío, era pérdida de mano de obra; si no encajaba con la ley canónica, era pecado. Entonces, ¿cómo se protegía una pareja cuando el mundo entero opinaba? A veces con ritual, a veces con testigos, a veces con trampas. Recordemos la distinción antigua: promesas de futuro y promesas de presente. Había un tiempo en que bastaba decir «te tomo» y consumar para quedar casados ante la iglesia, incluso sin sacerdote. O eso permitió amor clandestino, sí,
pero también permitió abuso, hombres que prometían para seducir y luego negaban, mujeres que quedaban con la carga, niños que quedaban sin nombre. La Iglesia, para ordenar, empujó el matrimonio a la luz pública. Quiso que la comunidad viera, que oyera, que confirmara, no por romanticismo, por control y por seguridad legal. Ese cambio transformó algo profundo. El matrimonio dejó de ser simple acuerdo familiar y se volvió evento social con vigilancia sagrada. Pero la vigilancia nunca lo ve todo. Siempre existieron uniones que escapaban por rendijas, parejas que se juraban en secreto, amantes que se sostenían en sombra, vínculos que no podían declararse porque romperían alianzas o revelarían infidelidad. Y ahí la sociedad medieval mostró otra de sus caras, la de la tolerancia práctica. No tolerancia generosa, tolerancia que calcula. La prostitución regulada es el ejemplo más evidente, pero no el único. También hubo tolerancia hacia concubinatos discretos, hacia ciertos arreglos domésticos, hacia separaciones, de hecho, que no se llamaban separación. Hubo hogares donde la esposa vivía como administradora y el marido como ausente emocional, y todos fingían que eso era normal si no había escándalo. Había un acuerdo tácito: lo que no se grita puede seguir, pero si algo se gritaba, entonces sí, se activaba la maquinaria. La maquinaria tenía varios engranajes. Uno era la penitencia, ayunos, oraciones, peregrinaciones, prohibición de comulgar. Otro era la multa, dinero, bienes, compensaciones. Y el tercero, el más cruel por su persistencia, era el estigma, quedar marcado en el recuerdo colectivo. En la Edad Media, la identidad podía ser tan frágil como el pan. Podías ser la que cayó, el que no puede, la que hizo hechizo, el que vive con pecado. El apodo sustituía al nombre, y el apodo era sentencia perpetua. Esa fragilidad explica por qué el miedo era tan poderoso como la fe. Miedo a perder dote, miedo a perder herencia, miedo a perder honra, miedo a perder comunidad. Y cuando el miedo domina, la gente busca refugio. Algunos lo buscaban en el santo, en reliquias, en peregrinaciones, en promesas. Si una mujer no concebía, podía caminar hasta un santuario, dejar una vela, ofrecer una prenda, pedir un milagro. Si un marido temía impotencia, podía jurar penitencia, ofrecer donación, buscar cura en oración. Otros lo buscaban en lo contrario, en el borde prohibido, en la curandera, en el amuleto, en el conjuro. La Edad Media no era una sola mente, era una multitud de estrategias, y la misma persona podía rezar a un santo por la mañana y esconder un amuleto por la noche sin sentir contradicción. La contradicción era el aire. Ahora miremos un punto clave que suele olvidarse. La gente medieval vivía rodeada de muerte. Eso hace que el amor y el deseo tengan otra textura. No hay tiempo infinito, no hay futuro garantizado. El cuerpo es frágil. Las pestes y las guerras llegan. Por eso, muchos vínculos se volvían intensos, no por romanticismo moderno, sino por urgencia. Un matrimonio podía comenzar como contrato y terminar como compañía real, porque el trabajo compartido y el duelo compartido crean lazos. Dos personas que sobreviven juntas a inviernos, a hambre, a enfermedad, a entierros, pueden aprender a mirarse como aliados de vida. Ese tipo de amor no necesita trovadores, nace de la interdependencia. Sin embargo, incluso ese amor práctico vivía bajo la sombra del mandato: tener hijos, sostener casa, obedecer calendario, evitar escándalo. Y si los hijos no llegaban, el problema era grande. La esterilidad podía no anular, pero sí desgastaba. La comunidad murmuraba, la familia presionaba, el linaje temblaba.
En casos nobles se buscaban anulación por parentesco como salida elegante. En casos humildes se buscaba culpable o se aceptaba resignación. Y en muchos casos la culpa caía sobre la mujer, aunque no hubiera razón. Ese peso constante es parte de la oscuridad medieval, no la oscuridad de monstruos, sino la de injusticias sostenidas como costumbre. Pero no todo era injusticia unilateral. También existieron grietas donde algunas mujeres ganaron margen, viudas que administraban, artesanas que dirigían, mujeres que heredaban dote y negociaban. La viudez, paradójicamente, podía ser el único estado donde una mujer lograba autonomía legal apreciable. La libertad llegaba a veces con la muerte del esposo. Y ahora, antes de pasar a la parte siguiente, conviene escuchar el gran ruido de fondo que sostiene todo: la doble moral. Una moral que decía castidad y montaba burdeles regulados. Una moral que decía indisoluble y ofrecía anulación por árboles genealógicos. Una moral que decía pureza y toleraba concubinatos discretos. Una moral que exigía obediencia femenina y al mismo tiempo necesitaba el trabajo femenino para no hundirse. La Edad Media fue un equilibrio inestable, sostenido por contradicciones administradas. Y, ya quizá, por eso resulta tan humana. En la próxima parte iremos hacia el final de nuestro descenso. Veremos cómo esta época dejó huellas que aún se sienten hoy. Cómo ciertas ideas nacidas en aquel mundo, consentimiento, honor, culpa, control del cuerpo, siguieron caminando siglos después. Y cómo, incluso cuando cambiaron las leyes, los viejos susurros siguieron hablando dentro de la cultura. Porque los siglos pasan, pero algunas sombras aprenden a vivir en otras formas. Hay épocas que no mueren cuando termina su calendario. Se esconden, cambian de ropa, aprenden nuevas palabras y siguen respirando debajo de lo que creemos moderno. La Edad Media dejó muchas huellas visibles: castillos, códices, catedrales, pero sus marcas más persistentes no están en piedra, están en la manera en que una sociedad aprende a mirar el cuerpo, ya que el deseo y el honor, porque cuando una civilización convierte la intimidad en asunto público, no solo regula actos, fabrica costumbres mentales, y esas costumbres, a veces, viajan más lejos que cualquier ejército. Piensa en el consentimiento. La Iglesia medieval insistía en que el matrimonio debía nacer del consentimiento mutuo. Lo decía, lo repetía, lo defendía en teoría incluso contra familias poderosas. Pero la práctica, muchas veces, lo torcía. Presiones, amenazas, compromisos infantiles, pactos políticos. Aún así, esa idea quedó, se sembró, y con el tiempo, otras épocas la tomaron para construir algo distinto: el principio de que un vínculo legítimo requiere voluntad. No fue un regalo puro, fue una batalla lenta, pero comenzó allí en medio de contradicciones. Shaw piensa también en la noción de que el matrimonio es contrato además de unión personal. Esa mezcla, tan medieval, todavía existe: amor y papeles, emoción y ley. La Edad Media no inventó el deseo de compañía, pero sí reforzó una forma institucional de encerrarlo dentro de normas, herencias y obligaciones. Y luego está el honor sexual, especialmente el femenino, como patrimonio del grupo. Esa idea no se evaporó con el fin del feudalismo. Cambió de forma, cambió de vocabulario, pero siguió apareciendo durante siglos en códigos, en costumbres, en miradas. La doble moral también viajó: la indulgencia hacia el deseo masculino y la dureza hacia la mujer caída no fueron exclusivas de la Edad Media, pero allí tomaron arquitectura, leyes, sermones, rituales de vergüenza, economías enteras montadas sobre esa desigualdad. O cuando miras de cerca la maquinaria medieval,
entiendes que no se sostenía solo por fe, se sostenía por utilidad. La prostitución regulada, por ejemplo, muestra una lógica que se repite en otros tiempos. No se elimina lo que genera conflicto, se confina, se marca, se administra, se cobra. La moral se convierte en urbanismo y en impuesto. Ese mecanismo, con diferentes rostros, aparece una y otra vez en la historia. Y la confesión, ese espacio donde se nombraba lo innombrable, también dejó huella. La idea de que la vida íntima debe ser examinada, narrada, explicada ante una autoridad. Con el tiempo, esa autoridad pudo cambiar de forma, religiosa, médica, jurídica, pero el impulso de vigilar lo privado siguió rondando. La Edad Media también nos dejó una noción intensa de culpa corporal, la sospecha hacia el placer como riesgo moral, de la idea de que el cuerpo traiciona a la razón. Esos ecos han aparecido con diferentes máscaras en muchos momentos posteriores. Sin embargo, sería injusto contar solo una historia de cadenas, porque también dejó herencias inesperadas de protección. La separación de mesa y lecho, aunque limitada, fue un reconocimiento temprano de que la convivencia podía volverse peligrosa. La posibilidad de refugio eclesiástico, aunque imperfecta, era una rendija en un muro enorme. Los sistemas de dote y arras, aunque trataban a la mujer como conducto económico, también podían funcionar como seguro para la viudez, y en ese estado, la viudez, muchas mujeres lograron administrar, comerciar, dirigir talleres, tomar decisiones con una libertad que la vida conyugal a menudo les negaba. La red de gremios, de compadrazgo, de hospitalidad, también creó formas de comunidad que sostuvieron vidas. En un mundo sin Estado moderno como lo entendemos, esas redes eran seguridad. La Edad Media fue dura, sí, pero no fue un desierto emocional. Fue una época donde el afecto se mezclaba con necesidad y donde muchos vínculos nacían no por elección libre, sino por supervivencia compartida. Y allí está la clave, infinitamente humana. Humana en su deseo de ordenar el caos, humana en su miedo a la muerte, humana en su necesidad de explicar lo inexplicable con demonios o hechizos, humana en su capacidad de crear poesía para escapar del contrato, humana en su hipocresía, que es una forma de admitir que el ideal es demasiado pesado. Cuando una norma es imposible, el ser humano no deja de ser humano, aprende a negociar, negocia con el calendario, negocia con el confesor, negocia con el rumor, negocia con la sombra. Esa negociación constante es quizá el verdadero retrato de la época, no una sociedad de santos ni una sociedad de monstruos, sino una sociedad que intentó mantener orden mientras el deseo insistía en vivir. Y por eso, cuando alguien mira la Edad Media y la reduce a romanticismo o a barbarie, pierde lo esencial, la complejidad, porque allí convivían en la misma calle una procesión y una casa de pecado regulada, en la misma casa una esposa que trabaja como motor económico y una ley que la subordina, en la misma conciencia una oración y un amuleto. En la próxima parte, la 10ª, cerraré el relato con un último descenso. Volveremos a las imágenes que más se repiten, caballeros, doncellas, cuentos de hadas, y las confrontaremos con lo que hemos visto, no para destruir toda belleza, sino para colocarla en su lugar, como una lámpara pequeña en un corredor mucho más grande, donde había barro, contrato, miedo y ternura mezclados, porque la historia no necesita ser pura para ser verdadera. Volvamos, por un instante, al cuento suave con el que muchos se duermen, el caballero impecable, la doncella intacta, la boda como coronación del amor, la noche nupcial como premio limpio. Ese cuento no nació de la nada,
nació de una necesidad, la necesidad de imaginar que el pasado fue más simple, más noble, más ordenado que el presente. Nació también de la poesía y de la corte, de las canciones que hablaron de devoción y de belleza como si el deseo pudiera lavarse con palabras finas. Pero cuando uno mira de cerca, el brillo no desaparece, solo cambia. Se vuelve más humano, menos perfecto, más real. Mas el caballero medieval podía jurar fidelidad a una dama en versos y al mismo tiempo casarse por tierras con otra mujer a quien apenas conocía. Podía hablar de honor y al mismo tiempo participar en un sistema donde la violencia era herramienta cotidiana. Podía rezar antes de una batalla y después regresar a casa con el derecho social de corregir a su esposa. La doncella medieval podía ser celebrada como pureza, sí, pero esa celebración no era siempre admiración. A menudo era vigilancia. Su virginidad no era solo virtud, era garantía de herencia, era propiedad simbólica, era un sello que protegía la línea de sangre. Y la boda, lejos de ser solo ceremonia de corazones, era con frecuencia un acuerdo sellado por otros: padres, señores, notarios, clérigos. Incluso cuando existía consentimiento, o ese consentimiento podía ser pronunciado bajo presión tan intensa que la palabra parecía libre solo porque no se admitía otra opción. El romanticismo medieval existió, pero no gobernó la vida. Fue más bien una máscara selectiva, un lujo de ciertos salones, un lenguaje para vestir deseos que no podían declararse sin riesgo. Mientras tanto, la vida real se sostenía con cosas menos cantables: dote, arras, cosecha, taller, herencia, prestigio, miedo a la ruina, necesidad de hijos. Y aún así, incluso en ese mundo de cálculo, había momentos de ternura, porque donde hay convivencia hay roce, y donde hay roce, a veces, nace cuidado. Una pareja campesina podía no haberse casado por pasión, pero compartir años de trabajo y pérdida. Podían sostenerse durante una enfermedad, podían llorar juntos a un niño muerto, podían envejecer como aliados. Ese tipo de vínculo no tiene la estética del amor cortés, pero tiene peso verdadero. La Edad Media, vista así, no es un teatro de héroes ni una fosa de sombras. Es una casa con muchas habitaciones. En una, la Iglesia escribe el ideal: castidad, procreación, obediencia. En otra, la sociedad organiza la supervivencia: contratos, redes, trabajo, herencia. En otra, el deseo se fuga: burdeles regulados, amantes secretos, concubinatos tolerados. En otra, el miedo manda: demonios nocturnos, hechizos, sospechas, acusaciones. En otra, el honor vigila: humillaciones públicas, expulsiones, rumores. Y todas esas habitaciones conectan por el mismo pasillo: la contradicción. Es importante entender que esa contradicción no era accidente, era el modo en que el sistema funcionaba. Si el ideal hubiera sido fácil, no habría necesitado tantas válvulas. Y si la gente hubiera sido dócil, no habrían existido calendarios tan estrictos, manuales tan detallados, controles tan insistentes. La dureza de la norma revela la fuerza de lo humano, y el pragmatismo de la tolerancia revela que incluso las autoridades sabían que no podían gobernar todo. Por eso, cuando se habla de doble moral en la Edad Media, no se está describiendo una rareza, se está describiendo un método: sostener un discurso elevado para mantener jerarquía y al mismo tiempo permitir canales controlados para que la vida no rompa la estructura. El burdel municipal, marcado y confinado, es la metáfora perfecta: el pecado aceptado, pero encerrado; la culpa tolerada, pero etiquetada; la necesidad administrada, pero declarada sucia.
Y aquí aparece otro espejo, el cuerpo. En esa época, el cuerpo era enemigo y templo al mismo tiempo. Se lo veneraba en reliquias y se lo temía en el lecho. Se lo celebraba en la fertilidad y se lo castigaba en la lujuria. Se lo necesitaba para engendrar, pero se lo sospechaba cuando buscaba placer. Esa ambivalencia todavía se siente en distintos grados en muchas culturas posteriores, no como copia exacta, sino como eco. Ahora, antes de la última parte, dejemos una idea clara. No se trata de juzgar la Edad Media con ojos de superioridad fácil. Se trata de comprender su lógica interna. Una sociedad con alta mortalidad necesita hijos. Una sociedad con herencias frágiles necesita legitimidad. Una sociedad con autoridad religiosa fuerte necesita control moral. Una sociedad con violencia cotidiana necesita jerarquía doméstica. Esa mezcla produjo normas duras, castigos desiguales, rituales de vergüenza y también redes de ayuda, caridad interesada, hospitalidad sagrada y poesía como escape. Comprender no es justificar, es mirar sin velo. En la próxima parte, la última, cerraré este recorrido con una despedida de la noche medieval, una síntesis final, no como lección, sino como espejo, para ver qué queda cuando se apaga la lámpara del mito y solo permanecen los pasos humanos en un suelo de piedra. Ya casi estamos al final de este corredor. La lámpara no alumbra más que unos pasos por delante, pero ahora sabemos leer las sombras, no como monstruos, sino como costumbres, no como leyendas, sino como formas de vida. Si tuviera que decir qué sostenía la intimidad medieval, no diría amor, ni diría pecado. Diría equilibrio. Un equilibrio tenso, desigual, a veces cruel, entre fuerzas que tiraban en direcciones distintas. Y la Iglesia tiraba hacia arriba, hacia el ideal de pureza, hacia la castidad como cima, hacia el hecho como deber útil y no como juego de placer. La sociedad tiraba hacia el centro, hacia la herencia, hacia la continuidad del linaje, hacia el matrimonio como herramienta política o económica, según el lugar en la escala, y la naturaleza humana tiraba hacia abajo y hacia adelante a la vez, hacia el deseo, hacia la necesidad de contacto, hacia la búsqueda de consuelo, hacia la curiosidad, hacia el hambre de ser visto por alguien como algo más que una pieza, y donde las fuerzas se cruzaban, nacía la contradicción cotidiana. Lo vimos en el calendario prohibido, tanta abstinencia impuesta que parecía una vida fragmentada. Pero lo vimos también en el deber conyugal, una deuda que podía exigir el acto incluso cuando el calendario lo prohibía, de porque el sistema prefería un pecado leve antes que un pecado mayor. Esa jerarquía de culpas, tan pragmática, revela una verdad que pocos cuentos admiten. Muchas normas no estaban diseñadas para eliminar el deseo, sino para administrarlo. Lo vimos en la prostitución regulada, condenada en discurso, tolerada en práctica, útil para proteger la honra de unas mujeres mediante la degradación de otras, confinada a calles específicas, marcada por vestimenta, convertida en fuente de ingreso, una solución de control más que de justicia. Lo vimos en el concubinato clerical, el ideal del celibato predicado con hierro, pero la vida insistiendo en compañía, y cuando la prohibición fallaba, aparecía la multa. El pecado se convertía en moneda. Lo vimos en el amor cortés, el amor elevado a ritual, pero colocado fuera del matrimonio, o como si la pasión tuviera permiso solo cuando no amenaza la herencia ni el contrato, como si la poesía fuera un jardín donde el deseo puede caminar sin tocar el mundo real o sin tocarlo demasiado. Y lo vimos en la doble moral del adulterio,
la mujer castigada como amenaza a la legitimidad, el hombre excusado como debilidad, no por misericordia, sino porque el sistema de herencia podía tolerar ciertas grietas masculinas, pero temía las femeninas. En todo esto hay un hilo común: el cuerpo femenino como territorio de control, controlado por el padre, por el esposo, por la comunidad, por el señorío, por el rumor. La mujer era cargada con la misión de producir herederos legítimos y al mismo tiempo sospechada como puerta de tentación. El binomio antiguo, Eva y María, no era solo símbolo, era jaula mental. Y aún así, incluso dentro de esa jaula, hubo márgenes, viudas con autonomía, artesanas que sostuvieron talleres, mujeres que negociaron dotes, redes de comadres que protegieron partos y duelos. No fue libertad moderna, pero fue agencia real dentro de límites estrechos. Si miramos la vida masculina, también vemos presión. El hombre debía proveer, defender, mandar. La masculinidad era carga de fuerza y de reputación. La impotencia era vergüenza pública. El fracaso económico era deshonor. El honor masculino era armadura y prisión. Así, el género no solo repartía poder, repartía destinos. Y los destinos, en una época con alta mortalidad, se vivían con urgencia. Todo esto explica por qué el rumor era arma tan poderosa. Porque el rumor podía deshacer alianzas, destruir reputaciones, romper posibilidades de matrimonio, empujar a alguien a marginalidad. Mas en un mundo de redes, perder nombre era perder vida. Y por eso también lo sobrenatural era más que superstición. Era lenguaje social. Los íncubos y súcubos ofrecían explicación para lo que no podía decirse. Los maleficios ofrecían culpables para lo que no se entendía. La magia doméstica ofrecía esperanza donde la medicina callaba. Y esas narraciones, usadas como escudo o como cuchillo, muestran cómo una sociedad maneja el miedo, dándole rostro. Con esto llegamos a una conclusión que no es cómoda, pero sí clara. La Edad Media no fue solo represión, fue una negociación permanente entre norma y vida. Cuando la norma era demasiado dura, la gente buscaba rutas, amantes, burdeles, silencios, acuerdos informales. Cuando la vida se desbordaba demasiado, la autoridad apretaba, humillación pública, penitencia, castigo ejemplar. Yo era un sistema que respiraba por tensión, y ahora, en este punto final, te invito a mirar la Edad Media sin dos errores comunes. El primer error es idealizarla, convertirla en romance limpio. Eso borra el dolor real de quienes vivieron bajo control, bajo violencia, bajo pobreza, bajo miedo. El segundo error es caricaturizarla como oscuridad total. Eso borra la humanidad real de quienes amaron, trabajaron, cuidaron, rieron, soñaron y encontraron formas de ternura dentro de límites rígidos. La verdad está en la mezcla. En un mundo donde la gente rezaba por sus muertos y al mismo tiempo temía que un demonio visitara su cama. En un mundo donde se predicaba castidad y se cobraban impuestos del pecado. En un mundo donde el matrimonio era sacramento y negocio a la vez. Si algo queda después de todo este descenso, o es la imagen de una sociedad que quiso controlar lo más difícil de controlar, lo humano, y lo humano, como sabes, siempre encuentra grietas. Solo nos queda una última parte, una despedida breve, un cierre como quien apaga la lámpara con cuidado para no despertar a los fantasmas. Ahora sí, hemos llegado al umbral final. Si miras atrás, verás que lo que parecía un tema, la intimidad medieval, era, en realidad, un espejo grande donde se reflejaba toda una civilización. Su fe, su economía, su política, su miedo, su hambre, su necesidad de pertenecer.
La Edad Media no separaba el cuerpo del mundo. El cuerpo era mundo. Por eso, cuando la Iglesia habló del cuerpo como templo y como peligro, no estaba haciendo solo teología, estaba definiendo una forma de vivir. Cuando insistió en que el acto carnal debía justificarse por procreación, o no estaba hablando solo de moral, estaba trazando un límite sobre el placer y colocándolo bajo sospecha. Cuando dibujó a la mujer entre Eva y María, no estaba ofreciendo solo figuras sagradas, estaba fabricando un molde social, una mirada. Y esa mirada, repetida durante generaciones, se convirtió en costumbre. El matrimonio, por su parte, fue la bisagra de todo. En la nobleza, alianza y mapa de poder. En el campo, contrato de trabajo y supervivencia. En la ciudad, pacto económico sostenido por dote, arras y reputación. Casi siempre, primero negocio, a veces después compañía. Y alrededor de ese vínculo, la vida se llenó de reglas, calendarios de abstinencia, confesiones detalladas, prohibiciones de parentesco, tribunales que investigaban hasta la humillación, un intento constante de convertir lo íntimo en algo ordenado, medible o gobernable. Pero el deseo no se dejó encerrar del todo. Aparecieron válvulas, la prostitución confinada y regulada, los silencios domésticos, los arreglos informales, el concubinato tolerado, las anulaciones buscadas por genealogía, la poesía del amor cortés, colocando la pasión donde el contrato no la alcanzara. Y como el control nunca es igual para todos, la carga cayó con fuerza desigual sobre el cuerpo femenino, sobre la honra de las hijas, sobre la legitimidad del vientre, sobre la sospecha constante. Mientras tanto, el poder señorial, doméstico, comunitario, encontraba maneras de imponerse sin dejar huella escrita. En ese mundo, el castigo más persistente fue la vergüenza, la marca que no siempre se ve, pero siempre se siente, porque ser apartado de la comunidad era perder la red que sostiene la vida. Y aún así, dentro de todo eso, siguió existiendo lo que ningún sistema logra matar: la búsqueda de calor humano. La madre que sostiene, la comadre que ayuda, el amigo que jura lealtad, la pareja que aprende a cuidarse entre cosechas y entierros, la viuda que se levanta y administra, el aprendiz que encuentra familia en un oficio, el viajero recibido por hospitalidad sagrada. La Edad Media fue dura, sí, pero no fue inhumana. Fue humana en su forma más cruda, intentando construir sentido y orden mientras la muerte rondaba cerca. Y quizá por eso su eco aún se oye, porque muchas preguntas siguen vivas, aunque cambien de escenario. ¿Quién decide sobre el cuerpo? ¿Quién define lo correcto en lo íntimo? ¿Dónde termina la moral y empieza el control? ¿Cuánto de nuestras ideas sobre honor y deseo viene de viejas estructuras que todavía no hemos soltado? Yo, susurros del pasado, no te pido que ames esa época ni que la condenes con facilidad, solo que la veas sin velo, porque al verla también nos vemos en nuestras contradicciones, en nuestras herencias, en nuestras formas de justificar lo que hacemos y lo que tememos. La noche medieval no era un cuento de hadas, era un pasillo largo donde convivían altar y barro, contrato y beso, penitencia y fuga, miedo y ternura. Y en ese pasillo caminaban personas, no símbolos, personas que querían vivir, durar, ser recordadas, ser perdonadas, ser amadas. Aquí cierro el relato. La lámpara se apaga despacio y los susurros regresan al lugar donde siempre han estado, en la memoria